Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, amén. A nuestros hermanos que nos visitan, amén. Que Dios los bendiga, amén. A todos los que están aquí por primera, segunda vez y que nos están acompañando aquí constantemente, amén. Así que, ¿está contento, hermano? Amén. Bueno, entonces hoy, hermanos, culminamos, amén, con el estudio de las 7 dispensaciones, amén. Ya hablamos, hermano, de 6. Así que hoy estamos, hermano, hoy vamos a concluir. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, de la 7ª dispensación, que es, hermano, conocida como el milenio o el reinado de Cristo de 1000 años. Amén. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, mi amado hermano. O el reino milenial de Cristo. ¿Está listo, hermano? Amén. Si usted tiene una libreta o que apuntar, pues la 7ª dispensación es llamado, hermanos, el reino milenial de Cristo o el milenio, ¿no? Como usted le guste poner ahí. El reino milenial de Cristo, y durará, hermanos, ¿cuánto cree que va a durar esta última dispensación? ¿Mande? 1000 años, ¿verdad? Ahí lo dice el milenio, son 1000 años. Entonces, hermano, bueno, habíamos hablado, ¿verdad? Habíamos terminado con la última dispensación, hermano, que estábamos diciendo, ¿no? Que la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, hermanos, comienza en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Amén. Porque acuérdense, hermano, que todavía mientras Cristo no muriera, hermanos, no podía comenzar, hermanos, el periodo de la gracia todavía. Porque era, hermanos, el pacto o esta dispensación se marcaba con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras Él no haya derramado su sangre en la cruz, entonces todavía, hermanos, no podía comenzar el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia. Amén. Así que ahí comienza, una vez que Cristo, hermanos, muere, comienza de ahí para adelante, hermanos, comienza el periodo de la gracia. Amén. El tiempo de la gracia, les decía la vez pasada, hermano, ese es el momento que nosotros estamos viviendo ahora. Hasta hoy, hermanos, esa dispensación o ese periodo de tiempo todavía no se ha terminado. Todavía no se ha cerrado, está abierto todavía el tiempo de la gracia. ¿Y por qué sigue, hermanos, abierto el tiempo de la gracia? Porque, hermanos, el plan y el corazón de Dios es, hermano, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que este periodo de la gracia, hermano, todos los demás, el más que ha durado de las otras 5 dispensaciones, ha durado 1500 años. Pero ahora el periodo de la gracia, hermano, estamos en el año 2018, ¿verdad? Y usted dirá, ¿de cómo comenzaron los años? Bueno, los años comenzaron, hermanos, en cuanto Cristo muere. Ahí, hermanos, empieza ahora sí a marcarse los años, ¿verdad? Y de ahí para allá es aproximadamente 2018 años, puede ser unos 2 años más. Pero estamos en ese, ¿verdad? No vamos a discutir por 1 o 2 años más. Pero, hermanos, ya aproximadamente este periodo de la gracia lleva, hermanos, unos 2018 años aproximadamente. ¿Cuánto más vaya a durar el periodo de la gracia? Nadie lo sabe, hermanos. Cristo mismo dijo, hermanos, ni yo lo sé, dijo Cristo. Nadie sabe cuándo va a terminar el tiempo de la gracia. Así que, hermanos, yo sé que muchos, ¿verdad? Cuando estamos bien animados, yo sé que cuando muchos estamos bien, estamos haciendo todas las cosas bien con Dios, queremos que ese tiempo venga Dios, ¿verdad? Por su iglesia, ¿verdad? Porque estamos listos. Pero ¿qué pasa con aquellos que todavía no le han conocido, hermano? ¿Qué pasa con aquellos que todavía, hermano, no han escuchado todavía del Evangelio de Cristo, hermano? Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros un día estamos animados y otro día no estamos animados, hermano? Mire, yo siempre he dicho, mi amado hermano, que la razón a veces, hermanos, por la cual uno empieza a pensar cosas y empieza a hacer otras cosas,
es porque nuestra mente, hermano, está desocupada. Aunque usted no lo crea, hermano, ¿verdad? Yo una vez en una predicación dije, hermano, cuando usted ya empiece, hermano, que se quiere pintar el pelo y que ya empiece a salir con esas cosas así medio raras, que ya quiere traer el pelo rojo, morado, lo que sea, es que usted necesita mantenerse ocupado, necesita hacer algo. Porque, hermano, la persona que está ocupada no tiene tiempo para estar pensando esas cosas. ¿O no es cierto, hermano? Mire, yo a veces, hermano, a veces vengo con el greñero así, porque no me da tiempo ni siquiera para ir a cortarme el pelo. Ni para eso tengo tiempo. Menos voy a tener tiempo de pintármelo. No me alcanza. Así es que cuando alguien ya empieza a pensar cosas ahí, es que quiere decir, hermano, que su mente está desocupada, o sea, no está haciendo, a lo mejor tiene mucho tiempo de sobra. Es cierto que se va a trabajar, pero regresa, hermano, ya para las 5 está en la casa, de las 5, 6, 7, 8, 9, no sé a qué hora se duerme, 10, unos se duermen a las 9, otros a las 10. 5 horas sin hacer nada. ¿Cómo cree usted que está su mente, hermano? Y su mente, mire, aunque su cuerpo está cansado, pero su mente no deja de pensar. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Entonces, pero hermano, cuando usted y yo nos mantenemos ocupados, no tenemos tiempo para estar pensando esas cosas, ¿verdad? Decía un predicador hoy esta mañana, dice, hermano, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Ahora, hermanos, y yo lo he compartido con ustedes también. ¿Qué pasa, mi amado hermano? Si usted dice, hermano, es que yo ando un poco débil, dicen unos, ¿no? ¿Por qué cree usted que anda débil, hermano? ¿Podrá una persona, mi amado hermano, que está ocupada leyendo la palabra de Dios, viniendo a los servicios y a los estudios y que se mantiene escuchando la palabra de Dios, podrá una persona estar así, hermano, desanimada? No. La persona, hermano, que empieza a desanimarse es porque ha dejado de leer su Biblia, porque no ora, porque nada más viene a la iglesia a veces un día, 2 días por semana. Aparte de que nada más viene 1 o 2 días por semana, no lee la Biblia en su casa. Y decía un hermano, dice, este hermano que predicaba hoy en la mañana decía, y él dice que cuando vino a los pies de Cristo, aunque venía a la iglesia, y yo creo que no nada más a él le pasa, a muchos nos pasaba. No solamente dice, hermano, que él pues ya venía a la iglesia y todo, pero su mente no dejaba pensar en cosas que no debía de pensar. Y su vocabulario no podía cambiar. Pero él dice, escuchó, hermanos, una vez leyó esta palabra donde decía que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice que él trabajaba por ahí cerca, se puso unos audífonos y empezó a caminar y escuchando el audio de la palabra de Dios. Hermano, eso de escuchar la palabra de Dios en audio cambió, hermanos, aumentó su fe, y no solamente aumentó su fe, cambió hasta su forma de hablar. Porque mientras él iba escuchando el audio, él se imaginaba toda la escena de lo que estaba pasando, de lo que se iba narrando en el audio, en el cassette o CD, lo que se traiga. O sea, usted empieza a imaginar. Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa, hermano. Cuando yo empiezo a escuchar una historia, cuando empiezo a leer la Biblia, que me puedo imaginar la escena ahí, cómo está ocurriendo todo, ¿verdad? Y luego ya cuando usted ya cierra su Biblia, ya se va a dormir y eso, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, me quedo pensando, hermano. Y me acuesto pensando. Y a veces es tan profundo eso que leí, que el otro, que me levanto y sigo pensando todavía. Y entre más le sigo buscando, o sea, porque quiero quedar bien claro en lo que estuve leyendo. Entonces, hermano, dice que el hermano mire, cuando al escuchar el audio de la palabra de Dios, porque ahora la Biblia usted la puede comprar, hermano,
la puede comprar en audio también. Ya ahorita como está la tecnología, usted ya nomás se compra un chip y lo pone en su carro y ahí usted empieza a escuchar la palabra de Dios, hermano. Usted va a mirar cómo eso le va a ayudar. Amén. Bueno, aunque no diga amén, hermano, le va a ayudar. Y si usted lo pone en práctica, le va a ayudar. Eso va a cambiar su vida, hermano. ¿Cuánto necesitamos la iglesia? Amén. Así que yo sé que todo el material que está allá afuera es bueno, que sea cristocéntrico, pero hermano, lo esencial es la palabra de Dios. Amén. Así que mi hermano, entonces dijimos que después el tiempo de la gracia, hermanos, ¿cuándo termina el tiempo de la gracia? Casi, hermano, no sabemos cuándo vaya a terminar, pero casi está a punto de concluir el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia termina, hermanos, cuando Cristo viene, hermanos, por su iglesia y la iglesia es tomada. Ahí se cierra, hermanos, el periodo de la gracia y ya nadie más puede hacer nada, hermano, por querer seguir abriendo el tiempo de la gracia, porque inmediatamente, hermano, cuando Cristo venga por la iglesia, o sea, la iglesia es tomada. Primero dice la Biblia, hermano, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, los que hayamos quedado vivos nos encontraremos con Él, dice, en las nubes. ¿Verdad? Entonces, si nosotros llegáramos a morir, vamos a resucitar primero. Pero, hermanos, si Cristo viene en una semana, en un mes, y si nosotros estamos vivos todavía, nosotros no vamos a mirar, no vamos a experimentar la muerte. Porque nosotros seremos, hermano, tomados y allá, hermano, en las nubes seremos transformados. Entonces, la iglesia es tomada, hermano. Ahí se cierra el tiempo de la gracia y todos los que no quisieron nada con Cristo, todos los que no lo aceptaron como su Señor y Salvador, o sea, todos los que a lo mejor de labios lo honraron, pero en realidad su corazón estaba lejos de Él, se van a quedar un tiempo más aquí en la tierra. Pero, mi amado hermano, ok, la iglesia se va, pero aquí en la tierra se suelta un caos tremendo. Porque ahora, hermanos, el Espíritu Santo, el que mora en usted y el que mora en mí, ya no estará más aquí en la tierra. Entonces ahí, hermanos, se suelta ahora sí Satanás, pero ahora sí con toda libertad. Y dice la palabra de Dios, hermano, que van a ser 7 años de tribulación. Y todos los que un día conocieron la palabra de Dios, pero que no quisieron nada con Dios, no lo digo, hermano, para que usted se asuste, sino más bien para que usted esté informado. Al final de cuentas, hermano, usted es el que decide. Si dice, ¿sabe qué? Ese pastor está puro cuento, ni va a pasar. Está bien, hermano, tómeme así, no hace, no. Pero no va a tener la excusa de que ese día diga, es que el pastor no nos dijo. Amén. Yo prefiero, hermano, que me tomen a loco a que no me van a acusar con Dios y decir, el Señor, el pastor, nunca nos dijo. Si nos hubiera dicho, nosotros hubiéramos tomado otro camino diferente. Así que mejor que la responsabilidad se quede con usted. Amén. Entonces, hermano, muchos de los que conocieron de la palabra de Dios, pero que andaban, hermanos, entre sí y no estaban seguros todavía, tristemente, lamentablemente, hermano, con todo el dolor de mi corazón se lo digo, se van a quedar. Y van a atravesar esos 7 años de tribulación, de dolor, donde el diablo será suelto. Y van a estar ahora sí a la merced del diablo, no de Dios, no de nadie. El diablo va a reinar, hermanos, pero así, libremente. Y es ahí donde dice, habla la palabra de Dios, hermano. Bueno, un día voy a hablar de eso después de los 7 años de la tribulación. Quiero hablar primero de las 7 dispensaciones, pero nomás un poquito de lo que va a pasar después de que la iglesia sea tomada. Se sueltan los 7 años de tribulación. Satanás es suelto, hermano, por 7 años. Entonces, de ahí, hermanos, de los 7 años,
pues ahí como el que conoció la palabra de Dios, pues se va a dar cuenta, hermanos, que el pastor no estaba tan loco como pensó aquel día que estaba hablando. Ahí va a decir verdaderamente qué razón tenía. Y ahí se va a dar cuenta que ahora sí la palabra de Dios estaba llegando a su cumplimiento, y todos se van a dar cuenta que están viviendo los 7 años de tribulación. Pero hay una oportunidad todavía más, hermano. Para que usted compre, para que usted venda, usted necesita ser sellado. Así es que si usted dice, no, yo prefiero mejor morir, prefiero entregar mejor mi vida, morirme y no tener nada, pues no ser sellado, bueno, pues entonces esa será su única escapatoria, pagar con su propia vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero como no aceptamos el sacrificio de Cristo, como el periodo de la gracia se terminó, ahora, hermanos, yo tengo que pagar con mi propia vida el mal que hice. Está tremendo. Pero bueno, entramos ahora sí, hermanos, al tiempo, al reino milenial, o el milenio, los 1000 años que reinará nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Qué hemos hablado? Bueno, no voy a volver a repetir toda la lección, ¿verdad? Pero de lo que hablé ahorita de los 7 años de la tribulación. Usted lo va a poder mirar, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Amén. Así que la séptima dispensación es llamada el reino milenial de Cristo y durará por 1000 años. Mientras Cristo mismo gobernará sobre la tierra, este reino cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará y será su rey. Los únicos a quienes se les permitirá la entrada al reino, escuche bien, hermano, los únicos a los que se les permitirá la entrada al reino son los creyentes nacidos de nuevo de la era de la gracia y los justos que sobrevivieron los 7 años de la tribulación. Yo no sé, hermanos, si ustedes se van, si la situación ahorita está difícil, hermano, si está difícil servir a Dios ahorita en este tiempo, y eso que está el Espíritu Santo para ayudarnos, para socorrernos, ¿qué cree usted que va a pasar, hermano, cuando en esos 7 años de tribulación? Bueno, yo ni me lo quiero imaginar, ¿no? No me puedo yo imaginar, hermanos, en esos 7 años. Le pido a Dios que me ayude y no, yo no estoy pensando en los 7 años. Estoy pensando que me voy con Él. Ya sea que la muerte llegue a mi vida, o ya sea, hermanos, que ya sea que la muerte llegue a mi vida, o ya sea, hermanos, que yo me vaya, pero no me imagino en los 7 años. No sé si usted se consuela decir, bueno, pues si no me voy, pues la voy a hacer en los 7 años de tribulación. No piense así, amén. No, hermano, nos vamos con Cristo, amén. Aleluya, qué animados están. Dice entonces, los únicos a quienes se les permitirá la entrada al reino son los creyentes nacidos de nuevo de la era de la gracia y los justos que sobrevivieron los 7 años de tribulación. A ninguna persona no salva, escuche bien, hermano, a ninguna persona no salva se le permitirá el acceso a este reino. Satanás es atado durante los 1000 años. Este periodo termina con el juicio final. O sea, ¿qué va a pasar, hermano, en los 1000 años o en la dispensación del milenio? Ahí lo que va a suceder, hermano, esos 7 años va a ser suelto Satanás, ¿ok? Pero cuando se termine, hermanos, van a ser 7 años. Eso
la Biblia dice que son 7 años. Entonces, cuando llega a su cumplimiento los 7 años, hermano, en ese momento Satanás es atado juntamente con sus demonios. Van a estar atados. Entonces, hermano, Cristo viene y todos los que fuimos tomados, los que resucitaron y los que fuimos tomados, vendremos, hermano, a la tierra con Cristo y reinaremos juntamente con Él por 1000 años. En esos 1000 años, hermano, Cristo va a ser el Rey Supremo. Él va a ser, hermanos, el que esté por sobre todos. Entonces, en esos 1000 años, hermano, ahí, hermanos, pues, imagínense usted, hermano, 1000 años, hermano, donde esté gobernando Cristo. No como ahorita, ¿verdad? Que están gobernando los hombres y el diablo, hermano, o Satanás, que es ¿cómo se dice? El gobernador de que anda pues en los aires, ¿verdad? Entonces, en esos 1000 años nada de eso va a pasar, hermano. Ya no va a estar el diablo, hermanos, ya no va a estar los demonios, ya no va a haber nada de eso para que nos distraiga para adorar a Dios. Van a ser 1000 años de paz, 1000 años de gozo, 1000 años de alegría, porque Cristo va a ser el que va a estar a cargo de todo. Y usted y yo, hermano, vamos a gobernar con Él. Amén. En esos 1000 años. Amén. Así que ya empiece, hermano, a tomar clases de gobierno, amén, porque si no, ¿cómo le va a hacer usted? Son 1000 años, hermano. Bueno, como están tan emocionados, hermano, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Más bien, ¿verdad? Yo creo que se quedaron asustados por lo que dije, hermano. No, hermano, no es cuestión de asustarse, no se asusten. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Leemos desde el verso 1 hasta el verso 11. Pues hay mucho que hablar, amén. Ya había yo, hermanos, estudiado con mis hermanos anteriormente, hace como 1 año y medio, yo creo que estamos estudiando Apocalipsis. Pero yo creo que vamos a volver otra vez, hermano, hay mucho, ¿verdad?, que enseñar. No hay mucho tiempo, hermano. Amén. Pero bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 hasta el verso 11. Si lo tiene, hermanos, leemos la palabra de nuestro Dios alternadamente. Yo leo el 1, usted el 2 y así hasta encontrarnos en el verso 10. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y tronos desatados sobre ellos los que recibieron para y vidas dando los afectados por causa del demonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que se llaman imagen, no recibieron Aleluya. ¿No se mira usted ahí entre esos hermanos? Entre los que murieron o los que fueron decapitados. Bueno, ¿dónde nos quedamos, hermano? 5 dice:
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados los santos que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la altura de la tierra, todos. El diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. Oremos, hermano. Padre Santo, le damos gracias, Señor. Ruego, bendito Dios amado, que en su grande amor y en su gran misericordia hoy en esta noche, Señor, como todas las otras veces, que su Espíritu Santo nos dirija, que yo sea solamente el instrumento, Padre, que usted va a usar para hablar a su pueblo, Señor amado. Le ruego, bendito Dios, que nos bendiga, Señor, con su palabra, que trae vida, Señor, con su palabra, bendito Dios, que trae bendición, que nos bendiga, Padre mío, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos guardar su palabra en nuestros corazones, Padre, y que cada día, Señor, meditemos en su palabra. En el nombre de mi Señor Jesús, bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que han hecho presencia hoy en esta noche. Multiplíquenle, Señor amado, estas horas que ellos van a pasar aquí en este lugar con fuerza, Señor, con días de vida, con salud, Padre mío, económica y espiritualmente, Padre mío. Que ninguno de ellos le pese, bendito Dios, venir a su casa, Padre, sino que mi Dios amado, usted bendiga a cada uno de ellos conforme a su riqueza en gloria, Padre. En el nombre de mi Señor Jesús se lo pido, bendito Dios. Amén. Amén, Señor. Pueden tomar asiento, mi amado hermano. Aleluya. Así es que, mi amado hermano, entonces dice el capítulo 20, habla de los 1000 años del reinado de Cristo. Amén. Y dice, y vi un ángel. Ahora el Apocalipsis, hermano, ¿verdad? Ahí es el apóstol Juan, ¿verdad? Que está narrando aquí, hermanos, lo que Dios le mostró, hermanos, ¿verdad? Cuando Juan fue, hermanos, lo abandonaron en la isla de Patmos, ¿verdad? Lo dejaron ahí para morirse, pero fue ahí en ese transcurso de ese tiempo donde Dios, mi amado hermano, empezó a darle a Juan, hermanos, el Apocalipsis, ¿verdad? Le estaba revelando lo que iba a suceder en el futuro. Entonces, esto es, hermano, lo que va a suceder después de que Cristo venga por la iglesia, ¿verdad? Dice el verso 20, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Amén. ¿Se puede usted imaginar el ángel, hermanos, que venía, hermanos, con una cadena? Así dice, ¿no? Vi un ángel que descendía del cielo, dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Así que usted se lo puede imaginar, ¿no? Un ángel con y prendió al dragón. Y prendió al dragón, dice, la serpiente antigua, que es el diablo. O sea, son los nombres, hermano, que se le denomina al diablo. Amén. Se le conoce como el dragón, como la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es el mismo. Y lo ató, dice, por 1000 años.
Hasta ahí está conmigo, hermano. Y luego dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Así que, ¿quién es el que anda engañando ahorita aquí, hermanos? ¿Quién cree usted que está detrás de toda esta mentira, hermano? Es él, el diablo, hermano, porque está suelto. Él tiene toda la libertad, él gobierna, hermanos. ¿Sabe dónde no puede gobernar? No puede gobernar en su vida de usted, no puede gobernar en su corazón, porque, hermanos, su gobernante o el que gobierna nuestros corazones es Dios. Es el Espíritu Santo el que habita en nuestro corazón. Y Él no puede, hermanos, gobernarnos a nosotros. No puede dirigirnos más. Ya no puede controlarnos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos permitido que otro rey venga a gobernar en nuestro corazón. Pero anteriormente, hermano, nosotros todos éramos gobernados por el diablo. Mire, se escucha muy feo, hermano, pero es una realidad. Amén. Y como le digo, mire, hermano, usted puede escuchar la palabra, dice la palabra de Dios, toma lo bueno, lo malo, pues deséchalo. Si usted cree, ¿verdad?, que es algo, hermano, que es válido, pero yo no estoy diciendo algo que sea de mi propia cuenta. Amén. Nada más le estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y dice, verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase a las naciones. Y luego sigue diciendo, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahora usted dirá, hermano, ¿por qué el diablo no es? Entonces, ¿por qué mejor Dios, hermano? ¿Por qué no lo amarra totalmente o sea, ¿usted cree, hermano, si el diablo estuviera ahorita atado juntamente con los demonios, ¿usted cree que las cosas estarían mejor, hermano? ¿Qué cree usted, hermano? Si el diablo estuviera atado y los demonios estuvieran atados, ¿usted cree, hermano, que las cosas estarían mejor? A ver, piénsalo bien, hermano. No, hermano. Las cosas no estarían mejor. Y le voy a decir por qué. Cuando Dios hizo al hombre, hermanos, Adán y Eva, ellos ahí tenían la oportunidad, hermanos, de vivir eternamente. Pero ¿qué pasó, hermanos? Fallaron. Amén. Porque, hermanos, usted y yo tenemos, hermanos, la voluntad, tenemos, hermanos, la capacidad de nosotros escoger lo que nosotros quieramos. Amén. Así que si el diablo estuviera atado, hermano, no habría quien echarle la culpa por todas las cosas que pensamos y hacemos. Esa sería la única diferencia. Amén. Ahorita, como quiera, le podemos echar la culpa al diablo. Es que el diablo se me atravesó. Es que el diablo, no es cierto, hermano. Sea honestos. Hay muchas veces que el diablo ni siquiera tiene nada que ver con. ¿O no es cierto, hermano? ¿Verdad? Cuando usted se metió en esa drogota en la que estuvo o está, hermano, no me diga usted que fue el diablo que me dijo, fírmale, ahí lo forzó, hermano. Sí, hermano, fue el diablo. ¿Verdad que no? Fue el demonio deseo que traemos adentro a veces. Bueno, sigo adelante, amén. No se enoje, hermano, ni se ponga triste. Verso 5 dice, ¿dónde nos quedamos, hermano? 4, ¿verdad? Pero dice que para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos
los que recibieron facultad de juzgar. Otra vez, escucha hermano, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Porque aunque aquí nosotros, hermanos, no somos perseguidos ni decapitados, hay en otras ciudades, en otros países, donde muchos cristianos, hermanos, están siendo decapitados. Diario, hermano, mueren cristianos, hermano, solo porque creen en Cristo Jesús. Y de eso está hablando aquí el apóstol Juan, de eso está hablando él, y dice, y vi, dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Así es que, hermano, imagínese usted cuando ya se ha soltado, hermanos, la bestia en estos 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Vienen los 7 años, y de ahí está hablando aquí, hermanos, el apóstol Juan, ¿verdad? Está hablando de los que van a ser decapitados en ese lapso de tiempo, porque no van a aceptar adorar a la bestia, porque no van, hermanos, a dejarse sellar, dice, ni en su frente o en sus manos. Va a estar difícil esos 7 años, hermano. Vale la pena esforzarse hoy. Amén. Así es que no se desespere usted porque mañana quiera usted ser perfecto. No, tranquilo, hermano. Es día tras día. Amén. Usted va a ir caminando día tras día hacia la perfección. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Seguimos con el verso 5, ¿verdad? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Aquí de cuáles muertos está hablando, hermano? De los que murieron, hermanos, sin Cristo. Está hablando de esos muertos. Porque aquí los que murieron por causa de Cristo, ellos sí, hermanos. Ellos sí van a resucitar. Pero los otros muertos, los que murieron sin Cristo, ellos no van a resucitar en este periodo de tiempo. En estos 1000 años, ellos no van a resucitar. Van a seguir muertos, esperando, hermanos, hasta que llegue el juicio final. Y entonces ahí sí, los muertos sin Cristo van a resucitar, pero ya para el juicio final. No para mirar estos 1000 años del reinado de Cristo. Amén. Si lo estoy confundiendo, hermano, dígame. Mire, hermano, estoy un poco confundido. Amén. Pero esto, todo lo que le estoy diciendo, hermano, usted lo puede leer desde que comienza Apocalipsis. Y usted se va a ir dando cuenta, amén, de todo lo que estamos hablando hoy. Amén. Y dice, verso 5, ¿verdad? Pero los otros muertos, o sea, hablando otra vez, hermano, de los muertos, de los que murieron sin Cristo, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y luego dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, escuchen bien, hermano, miren lo que va a suceder otra vez. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Millares.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. Ese será el fin, hermanos. Miren, ¿qué va a pasar entonces, hermanos? Bueno, van a venir los 7 años de tribulación. Hasta ahí va conmigo, ¿verdad? Viene, se sueltan los 7 años de tribulación después de que Cristo, hermanos, viene por su iglesia. ¿Ok? Pero aquí acabamos de leer en el verso 5, mi amado hermano, o en el verso 4, que los que van a sobrevivir, hermano, los que sobrevivan de la gran tribulación, los 7 años de tribulación, o sea, de los que sobrevivan de ahí, pero muchos de los que se van a quedar en la gran tribulación y van a adorar a la bestia y que van a ser sellados, ya sea en su frente, en su brazo, en su mano, o sea, ellos todavía van a quedarse. Terminan los 1000 años, hermano, que viene Cristo a gobernar. O sea, aún esta gente, hermano, aún los que adoraron a la bestia, aún los que, verdad, fueron sellados, ellos van a gozar del gobierno de Cristo. Pero, hermanos, cuando se termine ese periodo de los 1000 años, otra vez, hermano, esa gente se queda aquí en la tierra. Y dice aquí otra vez, miren, en el verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, verso 7, Satanás será suelto de su prisión, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos. O sea, que va a haber gente otra vez, después de los 1000 años del reinado de Cristo, se va a quedar la gente aquí. Entonces va a ser suelto otra vez el diablo. Satanás va a venir, dice, a engañarlos. Y sigue y dice que están, dice, en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. O sea que el diablo va a ser suelto, hermanos, pero para voltearlos en contra de nuestro Dios, el que vino a traer paz por 1000 años. Ahora, hermanos, el diablo va a venir para armar revolución juntamente con ellos, para pelear ahora sí con el Dios que los vino a salvar, que vino a gobernar por 1000 años. Y dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, incontables. Imagina tantísima gente. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasó, hermanos? Así que ahí termina Dios con todos ellos. Derramando fuego del cielo y los consume, dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aleluya. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué dice, hermanos? Según sus obras. Así que tengan cuidado, mi amado hermano. No lo van a juzgar por las obras mías, lo van a juzgar por las de usted. Amén. Así dice, ¿no? Dice, y serán juzgados, dice, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades que entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Va a estar tremendo esto. Así es que, mi amado hermano, vale la pena esforzarse, porque lo que viene, hermano, pues ni siquiera uno puede imaginarse lo tremendo que va a ser vivir en ese tiempo de la tribulación. Amén. Así que, mi amado hermano, la séptima dispensación, para esta época el hombre tendrá la gran responsabilidad de obedecer y entregarse al Rey y a su adoración. Si no lo hace, sufrirá las consecuencias de sus rebeldías. No obstante, el hombre fingirá la obediencia cuando se le obliga, pero cuando tiene el poder de elegir la historia, dice que siempre elige a Satanás. O sea, aunque el diablo no estuviera, hermanos, como dije hace rato, aunque el diablo sea atado, hermanos, ¿usted cree que las cosas cambiarán? La realidad, hermano, es que el corazón siempre, por algún motivo, siempre tiende, hermano, a hacer lo malo. Amén. Esa es la naturaleza, la carne es así. Amén. Pero cuando nosotros estemos con Cristo, hermano, ¿por qué ahí, hermanos, se va a acabar todos esos malos deseos? ¿Por qué ahí, hermanos, va a ser paz eterna? Porque ahí va a estar, hermanos, o sea, todo lo que usted y yo podamos soñar, ahí se va a poder, hermanos, realizar. Porque ahí, hermanos, ya no estaremos más en esta carne. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Porque esta carne es, hermanos, con la que peleamos todo el tiempo. ¿Cierto? ¿Verdad? Cuando a veces usted, hermano, cuando comienza el día, dice, hoy es viernes, se va tempranito a trabajar, ¿no? Dice, hoy es viernes y no, pues aliento y empieza a planear porque va a venir a la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermano, ya al final del día, después de que trabajó tanto? ¿Qué dice la carne, hermano? Tranquilo, hombre, Dios no te va a castigar porque no vayas un día, Él te entiende, Él también fue hombre, ¿verdad? Y ahí empezamos, no es cierto, ¿verdad? Él también fue hombre, Él te comprende, Él te entiende. No tienes que ir, vas el domingo. ¿Cuál es el problema? ¿O no es la carne, hermano, la que está? Y ahí está la batalla, ¿no? No, pero es que necesito ir. Y la carne le dice, tranquilo, hombre, no hay problema. Es más, ya tiene tiempo que no te miras una película. Ya te has sacrificado mucho, tanto tiempo que no has visto una novela. No es ninguna, tranquilo, ¿verdad? Y ahí empieza la batalla, ¿no? Entre mi carne, hermanos, y mi espíritu me dice, sí, que voy a ir. Y la carne dice, no, ¿verdad? Y hasta más pesada se pone. O nomás le pasa a mí, hermano. Y ella dice, no, pues sí, ¿verdad? Señor, usted me comprende, ¿verdad? Y decide quedarse, hermano. Y mientras se queda, mire, hermano, el Espíritu Santo no deja, hermano, de empezar. Lo hubiera sido, hombre, no le hace leyes, aunque llegue tarde, no importa. ¿O no se siente así usted? No le hace, aunque llegues a la predicación, le dice el Espíritu, oh, ya el Espíritu le sigue, hermano, impulsando para que se venga. Y la carne le dice, no, ya para qué vas, ya se pasaron 5 minutos. De aquí a que llegues ya van a ser las 7:20, ¿no? ¿Qué van a decir los hermanos si llegas tarde? Y empieza. Dice, sí es cierto, ¿verdad? Mejor el domingo, ya llego temprano. Esa es la batalla, hermano, entre la carne y nuestro espíritu. Constantemente están así, hermano, batallando el uno con el otro. Pero ¿quién cree que gana, hermanos? El más fuerte, hermano. El más entrenado. O sea que si nuestra carne está más alimentada,
si nuestra carne está más bien entrenada, hermano, 1, 2, 3, hermano, noquea al espíritu, amén. Y ya nos ganó. Por eso, hermano, es importante. ¿Cómo puedo yo entonces fortalecer mi espíritu? Mire, por muy sano que sea el programa del Chavo del 8, no se alimenta, hermano, mi espíritu. No, es que yo ni miro programas malos, dicen los hermanos, ¿verdad? No, yo nomás puro Chavo del 8 de vez en cuando. Nada de novelas, ya las de Mario Almada tampoco miro. Ya la gente dice que ya no, puros programas del Chavo, puro sano, dice. Pues déjenme decirle, hermano, que su espíritu no se alimenta con los programas del Chavo del 8, hermano. Sigue siendo su carne la que se sigue gozando. Bueno, pues ya le cambio, ya los miro, me miran los ojos, casi me siento como ya cuando el Señor se dio 2000 años, como que fuego va a salir. No está enojado, ¿verdad? Así es usted serio nada más. Aleluya. Así es que, hermano, entonces dice, pero cuando el hombre tiene el poder de elegir, la historia dice, hermano, que siempre elige a Satanás. O sea, siempre elegimos, hermano, hacer lo malo, pero el resultado de su destrucción total por fuego. Ya leímos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, verso 9. Vaya conmigo, hermanos, a un verso más. Dice, características de la dispensación del reino milenial. No habrá ningún demonio en la tierra o en los aires que trate de transformar la clara videncia del hombre. Y también lo vimos ayer, hermanos, en Apocalipsis. Si lo puede leer así rapidito, uno que sea rápido para leer, pero con voz de trompeta. Apocalipsis 20, 1 al 3. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave, perdón, hermano. No tenga pena, vi un ángel, dice, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta ahí está conmigo, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, un tiempo donde dice, un tiempo donde las enfermedades, los padecimientos, los sufrimientos serán controlados, y los seres, ¿verdad? Pues no morirán, pues. Dicen, y los seres humanos, morirán de muchos años. Y eso lo puede usted ver en Isaías capítulo 35. ¿Lo tiene? 35, 5 al 6. Isaías capítulo 35, versos. Isaías 35, versos 5 y 6. ¿Lo tiene, mi hermano? 5 y 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahí estaba hablando, hermanos, del futuro glorioso, dice, de Sión. Amén. La profecía de esta de Isaías todavía no se ha cumplido. Amén.
Ahora, en aquel día Jesucristo se sentará en el trono de David su padre en Jerusalén, y todo Israel conocerá que el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, y se lamentarán por lo que pasó en la cruz del Calvario. Zacarías capítulo 14 verso 9, si alguien lo tiene. Zacarías ¿lo tienen, hermanos? Zacarías capítulo 14, versículo 9. Dije, Zacarías capítulo 14 verso 9, ¿qué dice? Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y único. Otra vez, hermano, más fuerte por favor. Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y único. Aleluya, amén. Y esa también, hermano, esa profecía todavía no se ha cumplido. Ahora 16, 19, ahí mismo, de Zacarías. Isaías, igual, perdón, Zacarías, lo siento. Zacarías capítulo 16, verso 19. No, lo siento, hermano. Ahora brínquese ahí mismo, 14, nada más brínquese el verso 16 y 19. Ahí mismo Zacarías, capítulo 14, otra leyó el 9, ¿no? Pero ahora lea del 16 al 9, verso 16 al 9. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de la familia de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amén. Entonces, ahora también, hermano, algo que va a suceder en este periodo de la dispensación es que para esta dispensación el hombre no nacerá de nuevo como en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Como ahorita, ¿no? Que uno comienza una nueva vida cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, cuando es bautizado. ¿Qué pasa ahí, hermanos? El hombre viejo muere y de ahí, hermanos, nace un hombre nuevo, amén. Ya no será así en el periodo en la dispensación del milenio, amén. Sin embargo, se vivirá este reino en paz, porque no hay un demonio que lo incite a pecar, porque el diablo será atado y no podrá engañar a los hombres durante 1000 años. Luego que el diablo sea suelto de su prisión, el hombre nuevamente entrará en un periodo de tentaciones como los demás periodos. Es decir, se probará como si fuese un examen final, donde el hombre tendrá el privilegio de buscar y obtener el poder de Dios para vencer su naturaleza carnal y así salir victorioso. Va a estar tremendo. Miren, nos conviene mejor irnos ahorita, hermano. O sea, ya sea que si llegáramos a morir o si Cristo viniera por su iglesia, ¿verdad? ¿Para qué nos metemos en todo ese rollo, ¿no? Eso es información que yo digo que ni debo de decirla, amén. Pero eso es nada más por si alguien por ahí de pura casualidad piensa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ya nada más como información, amén, pero no porque planeemos quedarnos. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Amén, porque yo creo que nadie planea quedarse, o sí, hermano. Todos nos vamos para el cielo, ¿verdad? Al finalizar los 1000 años, Satanás será librado de su prisión en el abismo. Él saldrá a las multitudes que entraron y nacieron durante el milenio, y como siempre los engañará, conquistándolos para su servicio, preparándolos para guerrear con el que los sostuvo durante 1000 años.
Pero ahí otra vez, hermano, Dios otra vez derramará juicios, amén, y ya lo leímos ahí en Apocalipsis, amén, que Dios, hermanos, ¿qué va a hacer? Va a derramar fuego otra vez de arriba para consumirlos. Y ahí, hermanos, entonces se cierra, ¿no?, el periodo de los 1000 años, amén. Ahora, hermanos, quiero concluir con todo lo que hemos estado hablando, amén, en estos días. Dice, cada dispensación termina con una crisis mundial. La dispensación de la inocencia, eso nomás para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, amén. Miren, cada dispensación, hermano, termina con una crisis mundial, o sea, porque todos sufrieron los estragos de todo lo que pasó. Cada dispensación termina con una crisis mundial. La dispensación de la inocencia terminó con la expulsión del hombre del Edén, ¿cierto o no, hermano? Ahí se cerró cuando fue expulsado. Y eso lo puede usted ver en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. Luego, la dispensación de la conciencia terminó con el diluvio, una tragedia también, una crisis. Y eso usted lo puede mirar en Génesis capítulo 6, verso 7, y luego Génesis capítulo 7, versos 1 al 16. Entonces vamos con dos dispensaciones, ¿verdad? Tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano terminó con la confusión de las lenguas, ¿verdad? Eso ya lo vimos cuando los hombres se juntaron, hermanos, y empezaron ahí a planear para hacer la torre de Babel, ¿verdad? Y querían llegar hasta Dios, ¿verdad? Con una torre. ¿Qué hizo Dios para dispersarlos? Los confundió sus lenguas, dice, ¿verdad? Ya después no entendían qué hablaban los otros, así que se dispersaron. Fue la única forma que Dios pudo parar eso que el hombre estaba haciendo otra vez. Así que ese fue, el gobierno humano terminó cuando, dice, la dispensación del gobierno humano terminó con la confusión de lenguas, y eso se encuentra en Génesis capítulo 11, verso 7 en adelante. La dispensación de la promesa terminó con la esclavitud de Egipto, Egipto de la raza escogida en Abraham, y eso usted lo puede mirar en Génesis capítulo 15, verso 13 en adelante. La dispensación de la ley terminó con la crucifixión de Cristo sobre el madero en el Calvario, y eso se encuentra, hermanos, en Lucas capítulo 23, verso 33. Ahora, la dispensación de la gracia terminará con el rapto o el traslado de la iglesia a las nubes. Amén. Lo leo otra vez, hermano. Dice, la dispensación de la gracia, hermanos, que la que estamos viviendo ahorita va a terminar en el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia a las nubes. Y eso usted lo puede mirar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 en adelante. La última dispensación, que es la dispensación del reino milenial o el milenio, terminará con el fuego de los cielos sobre los malvados. Y eso está en Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9. Tremendo, ¿no? Cada dispensación Dios desciende. La dispensación de la inocencia, Dios descendió. Ay, disculpe, hermano, con muchas veces, hermano. Dice, la dispensación de la inocencia, Dios descendió del huerto, Dios descendió al huerto del Edén. Y verdad, cuando vino, hermanos, ¿verdad?, a buscar a Adán y a Eva, y estos se andaban escondiendo. Génesis, lo puede ver en Génesis capítulo 3, verso 8. En la dispensación de la conciencia, Dios descendió a hablar con Noé
después del diluvio. Y usted lo puede ver en Génesis capítulo 6, verso 13 en adelante. En la dispensación del gobierno humano, Dios dijo: descendamos y confundamos. Génesis 11, verso 5 en adelante. Y la dispensación de la promesa, Dios descendió a hablar con Abraham, a decirle: sal de tu casa a la tierra que yo te mostraré. Eso está en Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. En la dispensación de la ley, Dios descendió y habló con Moisés en la zarza que ardía. Y eso se encuentra en Éxodo capítulo 3, versos 2 en adelante. Después de la gracia, Dios manifestó, en la dispensación de la gracia, Dios se manifestó en Cristo. Descendió y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 10 en adelante. En 2 de Corintios también usted lo puede mirar, capítulo 5, verso 19 en adelante. Y por último, hermanos, en la dispensación del reino milenial, el Señor descenderá de los cielos a la tierra. Y eso está en Apocalipsis capítulo 4, versos 16 en adelante, y Apocalipsis capítulo 1, verso 7 en adelante. Amén. Y hermano, bueno, con esto concluyo, amén. Así que yo espero, hermano, que esto le ayude mientras usted está estudiando su Biblia, mientras usted lee la palabra de Dios. Ahí usted, hermano, podrá darse cuenta de estas 7 dispensaciones o 7 periodos de tiempo, hermano, que Dios ha venido a tratar con el hombre una y otra vez. Amén. Pero, hermanos, es decisión de nosotros qué queremos hacer. Amén. Si nosotros decidimos, hermano, mire, servir a Dios, mire, no es que sea, hermanos, no puedo decir que sea fácil, pero tampoco puedo decir que sea imposible servir a Dios. Amén. Es difícil, hermano, cuando nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia voluntad. Pero cuando usted, hermano, decide servir a Dios con la ayuda del Espíritu Santo, déjeme decirle que sí es cierto, o sea, van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos de crisis, pero vamos a salir adelante, hermano, porque no estamos solos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Pero si usted lo quiere hacer solo, hermano, entonces sí va a ser muy difícil. Amén. Entonces yo le recomiendo, hermano, que si usted ha tomado la decisión de servir a Dios, si usted ha tomado la decisión de hacer la voluntad de Dios, no lo haga solo. Amén. Capacítese, hermano, llénese del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea, hermano, el motor, que el Espíritu Santo sea su motivación para que nosotros podamos agradar a Dios. De lo contrario, hermano, la carne muy pronto se cansa, la carne muy pronto se fatiga y ya no quiere hacer nada. Pero, hermanos, el Espíritu Santo, aun cuando la carne ya esté, hermano, que no tenga fuerzas, el Espíritu Santo, hermano, nos levanta y seguimos hacia adelante. Amén. Y seguimos haciendo, hermano, la voluntad de Dios. Así que yo le animo, mi amado hermano, que cada uno de nosotros, amén, podamos darnos la oportunidad de que el Espíritu de Dios no lo descuidemos en nuestra vida. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano.